Este es un discurso casídico que dijo el Rebbe 1971, un Tisha B'Av que cayó en realidad como este año, que era sábado, Shabbos, y se pasó para el domingo. Entonces en Shabbos, el Rebbe en el Farbrengen dijo un discurso casídico. Que este discurso casídico está basado en un pasuk de Eija, que lo acabamos de leer, de las lamentaciones de Irmiyahu, que es el que lo escribió. No habla de lamentaciones, el Maimar es un Maimar muy interesante, donde en general el concepto del Maimar es entender, tanto en forma, entre comillas, negativa, el concepto de Eija, que es el Pshat, el sentido literal de lo que leímos, las lamentaciones y cómo estábamos en Jerusalén, Yashva Badad estaba sola, una ciudad desierta, etc., con una explicación totalmente opuesta, en donde se ve algo totalmente positivo de esta cuestión. Entonces, la idea del discurso es sino mostrar cómo en realidad las dos explicaciones son una sola cosa. Vos podés ver este mismo pasuk en forma totalmente terrible, que es el pshat, o lo podés ver en forma increíblemente positiva, que no es pshat, obviamente, en ese sentido literal. Este es el concepto del Maimar. A través de este Maimar hay partes que son más difíciles y partes que son más fáciles. Yo, como dije antes, no lo voy a leer en hebreo, lo vamos a leer solamente en castellano. Este Maimar está basado en otros Maimorim, el Maimar del Rebbe Rashab, del quinto Rebbe de Chabad, sobre este mismo pasuk, en donde lo que el Rebbe Rashab hace, y vamos a tocar un poquitito en este Maimar sobre ese tema, explicar cómo en realidad Hurban Beis Hamikdash, la destrucción del templo, el primero, el segundo, etc., es el mismo concepto, mamesh lo mismo, y el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe, en su discurso, acá lo vamos a ver muy poquito, pero en su discurso muestra parte por parte, es exactamente igual al pecado del primer hombre cuando comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y fue echado del Gan Eden. Es mamesh literalmente el mismo concepto. Todo lo que pasó cuando Dios echa al primer hombre pasa exactamente cuando se destruye el Beis Hamikdash. Es el mismo tiempo, el mismo asunto, misma cuestión. Y obviamente vamos a ver cuál es nuestro trabajo, nuestro tikkun, nuestro arreglo de esta cuestión, qué podemos hacer nosotros al respecto para traer el tercer Beis Hamikdash, que este es todo el punto. Que sepamos, obviamente, que seamos conscientes, mejor dicho, se puede saber, pero hay que ser consciente y internalizarlo, que estamos en Golus, que estamos en exilio y que estamos esperando el tercer Beis Hamikdash. Este es el tema general del Maimar. Vamos a empezar. Algunas partes que otras las voy a leer. El Maimar empieza igual que Eija Yashva Badad Ahir Rabasi Am. Eija es una especie de, no tiene traducción literal, es una especie de lamentación. Oy baboy, oy vei. Una especie de pregunta también. Eija, ¿cómo? Estaba sentada sola, se refiere a Jerusalén, la ciudad tan grande, Rabasi Am, llena de gente. Y después continúa el versículo, Haisaki Almana, era como una viuda, y empieza ahí toda la lamentación. Explica el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad. Interesante, hay una de las opiniones en el Talmud de la Gemara en Sanedrin, hay una discusión sobre el nombre de Mashiach. ¿Cómo se llama Mashiach? Hay diferentes Jajamim traen diferentes nombres, posibilidades, en donde hay diferentes formas de entender esa Gemara misma de Mashiach, se puede llamar de una manera o de la otra. En la Gemara, en el Talmud, en general, en los conceptos talmúdicos, no existe Machloikes Ametzius, no existe una discusión sobre una realidad. Yo no puedo discutir si esto es una silla o no es una silla. Anda, mirá, ¿qué sos ciego? Y si no, si sos ciego, llama a un tipo que ve y que te diga, ¿es una silla o una mesa? Y ya está, ¿qué discusión es esta? Podemos discutir si se puede hacer esto o no se puede hacer aquello, ¿ok? Pero en la realidad no. Entonces el nombre de Mashiach es uno solo. ¿Cuántos nombres puede tener el tipo? ¿Se llama así o se llama Sa? Incluso hay historias en el Talmud. Anda a preguntarle básicamente, historias en el Talmud, donde hay gente que conversó con Mashiach. El Baal Shem Tov conversó con Mashiach también, si ya tuvo, es conocido. Anda a preguntarle cómo se llama y ya está. ¿Qué está discutiendo? Shtuzim, pavadas. Hay una explicación interesante. Ahora explico por qué traigo esto, paciencia. Que en realidad lo que están discutiendo no es el nombre concreto de Mashiach. Esto es una explicación, hay otra, ¿sí? No es lo que están discutiendo no es el nombre de Mashiach. Lo que se está discutiendo es con qué mérito del pueblo judío, cómo es que va a llegar Mashiach. Por ejemplo, las que yo recuerdo ahora. Si el pueblo judío llega porque sufrimos y lloramos Jerusalén, Mashiach se llama Menachem. Menachem quiere decir consolador, el que consuela. Entonces, Dios ve nuestro sufrimiento, entonces manda Menachem.
Hay otro que se llama Tzemach, que ahora no recuerdo. Son varios, Inon, Tzemach, Shiloh, son varios nombres. El punto es, ¿por qué traigo esto? Porque el Tzemach Tzedek se llamaba, el tercer Rebbe de Chabad se llama Menachem Mendel. Y el libro uno de los libros que escribió se llama Tzemach Tzedek, porque Tzemach suma igual que Menachem. Es la misma gematria, la misma cantidad el número, digamos, de las letras. Entonces, como acá el Rebbe trajo una enseñanza del Tzemach Tzedek, entonces el Rebbe pone Tzemach Shemoy. Tzemach es uno de los nombres de Mashiach. Tzemach, otro de los nombres de Menachem. Entonces, como haciendo referencia a que, trayendo esta enseñanza, vamos a acelerar de alguna manera el vínculo, la venida de Mashiach a través de nuestro vínculo, con esta idea de que uno de los posibles nombres de Mashiach es Menachem. Explica el tercer Rebbe de Chabad que el concepto de que Jerusalén Yashva Badad estaba sentada sola, esto es exactamente igual que un paso que en la Toira. El paso que en la Toira dice Hashem Badad Yanhenu. Hacia el final de la Toira dice que Dios va a guiar al pueblo judío solo. O sea que estamos separados, apartados, digamos, en el buen sentido, de los otros pueblos. Que es una especie de braja, es una especie de bendición, no es una maldición. En Eijan, en Lamentaciones, es una lamentación, valga la redundancia. Hoy Baboy está sola, pobrecita, está como una viuda, nadie la quiere, y Jerusalén, qué sé yo. Pero en la Toira, la misma palabra Badad hace referencia a otra cosa. ¿A qué hace referencia? Otro pasuk, Betach Badad en Yaakov, hacia el final de la Toira, el pueblo judío está seguro, fuerte, sentado, el ojo de Jacob, solo, Badad, la misma palabra. Entonces vemos que la misma palabra se utiliza en lugares, entre comillas, negativos y lugares positivos. ¿Cómo se logra esta cuestión de pasar, digamos, de saltar de lo negativo a la explicación negativa de sola, de Jerusalén, a la explicación positiva de solo Jacob, como pueblo judío en general? Esto se logra a través de Rabasi Am. ¿Cómo vamos a explicar? Rabasi Am es que Jerusalén tenía mucha gente. Entonces acá el Rebbe lo que está diciendo es, trayendo una explicación del Tzemach Tzedek, que todo el discurso es para explicar esto, así que no se pongan nerviosos si no lo entienden, no pasa nada. Así funcionan todos los discursos hasídicos. ¿Cómo se logra pasar desde Yashva Badad, Jerusalén estaba sola, hacia el pueblo judío está solo en la Geula, en la redención, qué sé yo? A través de que Rabasi Am, había mucha gente en Jerusalén. Bien, ¿cómo vamos a explicar? Tenemos que entender, la palabra Eija es una especie de pregunta, una maravilla en términos de que uno se maravilla y dice, no entiendo. Eija, ¿cómo puede ser una cosa así? Y de acuerdo a la explicación de que, estaba sentada sola, es al respecto de la época de Moshiach, que el pueblo judío se van a elevar al nivel de Hashem Badad Yanhenu, que Dios nos va a guiar, es decir, Badad en positivo, es que estamos solos en términos positivos, en forma superior, digamos, por encima de toda la cadena de mundos y por encima de todos los niveles posibles. ¿Cuál es la pregunta y la maravilla con esto? O sea, lo que el Rebbe está preguntando básicamente es, ¿cuál es la conexión con la explicación literal de que nos preguntamos, ¿cómo estás tan sola, pobrecita, Jerusalén? A la explicación de la misma palabra Badad, que es algo positivo. Efectivamente, el pueblo judío está solo. El pueblo judío, Dios lo guía en forma directa a ellos, por así decir, de la mano. ¿Cómo pasamos de una explicación a la otra? ¿Cómo puede ser que las dos cosas están utilizando la misma palabra y son contenidos opuestos? También tenemos que entender cuál es la conexión entre la explicación simple, que la explicación simple de Eija Yashva Badad es el descenso absoluto. ¿Cómo estamos solos, Jerusalén, pobrecita, destruida? Es lo peor que hay. Terrible. Y por eso leemos Eijan Tisha B'Av. En cuando fue el Hurban, la destrucción de Beis Hamikdash, ¿qué relación tiene esto con la explicación del Tzemach Tzedek? Que Yashva Badad es algo positivo. Que estamos sentados solos, el pueblo judío está solo y Dios los guía de la mano y qué sé yo, es algo positivo. ¿Cómo conectás dentro del mismo pasuk dos explicaciones totalmente opuestas? Para entender todo esto, tenemos que entender primero el increíble nivel, la increíble virtud, de acuerdo a la explicación del Tzemach Tzedek que acabamos de traer, en el hecho de que el pueblo judío está sentado solo. ¿Qué significa? ¿Por qué es una virtud que Dios nos guía a nosotros solos? Como está escrito, Betach Badad en Yaakov. Con seguridad estamos solos
el ojo de Jacob, que Dios nos guía y estamos muy elevados y qué sé yo. ¿Cuál es realmente la virtud de todo esto? ¿Por qué es importante? Cuando somos precisos en las palabras del Pasuk, Betach Badat en Yaakov, de vuelta, sentados, solos, no dice sentados, pero digamos, solos, asegurados, el ojo de Jacob, y específicamente dice Jacob. En el pueblo judío hay dos nombres, Israel y Jacob. Jacob es el nombre, digamos, que hace referencia en general en los escritos hasídicos a un nivel de Yehudim que están bajos. Jacob, viene la palabra Eikev, talón, está abajo de todo el pobre tipo. Se esfuerza en Torah y Mitzvah y no entiende nada y no disfruta nada y sabe que lo tiene que hacer igual. Ese es Jacob, pobrecito. Y no ve nada y no siente nada. Y el otro nombre es Israel, que cuando Hashem le pone ese nombre, el Malach le informa a Jacob que va a tener ese nombre, qué sé yo, el nombre es Kisarisa y Melokim Vimanoshim Batujal, porque luchaste con ángeles y con hombres, que es su hermano Isaf, y pudiste, los venciste. Israel es un nombre que indica un nivel espiritual muy elevado. Y el Pasuk dice, Betach Badat en Jacob, que incluso Jacob va a estar sentado seguro junto con Hashem, guiado de la mano. ¿Por qué dice justamente Jacob? Entonces el Rebbe hace referencia a otro Midrash, que va a aparecer varias veces en el Maimar. El Midrash nos cuenta que hay una diferencia entre Abraham, Yitzhak y Jacob. Cada uno de ellos, obviamente en su época, pasó por el sector, digamos, del Beis Hamikdash, de Hara Moiria, el monte Moiria. Todos pasaron por ahí, todos rezaron ahí, todos se detuvieron ahí, pero cada uno de ellos lo vio y se ligó, digamos, con este lugar en forma diferente. Abraham lo llamó un monte, de Har Hashem, un monte, el monte de Hashem. Yitzhak lo llamó Sade, el campo. Yitzhak salió a rezar en el campo cuando estaba recibiendo a Rivka con Eliezer, que se yo, una historia larga. O sea, como fue, él estaba rezando en el campo. ¿Qué campo? Dice, la Torah dice Basade, el campo. Si vos me decís salió a algún campo, de algún lado salió a rezar. En el campo conocido, ¿cuál es? Hara Moiria. ¿Dónde va a estar rezando Yitzhak? Estaba ahí en el lugar del Beis Hamikdash. Entonces Abraham lo llamó un monte, Yitzhak lo llamó un campo y Jacob lo llamó una casa, Beis Keil, la casa de Dios. Vemos, evidentemente, que hay una virtud, una elevación en el concepto de Ein Jacob, Jacob específicamente hablando, que va a ser en el futuro por venir, y en particular con la construcción del Beis Hamikdash Shlishi, el tercer templo, que es el concepto de Jacob llamando a ese lugar una casa. Porque la herencia de Jacob es una herencia sin límites, como dice el Midrash, el nivel más elevado, Raiva de Raivin, se llama Kabbalah, no importa todo el detalle. El punto es, cuando el Rebbe estaba diciendo el Maimar, era la tarde de Shabes, que en Kabbalah se llama Raiva de Raivin, el momento más elevado de todo Shabbat es a la tarde, Mincha. Raiva significa Rotzon, voluntad, la voluntad de Hashem. Es el momento en que se revela la voluntad más profunda de Hashem, en Mincha, en Shabes. Por eso el Rebbe está haciendo referencia a esto, a pesar de que nosotros ya estamos después de Shabes. El punto es que evidentemente hay una virtud especial en que Jacob llamó a este lugar especial, el Beis Hamikdash, Bais, una casa, hay algo especial en esto, y esto lo que tiene relación con el lugar donde aparece en la Torah la palabra Badad, solo, dice Betach Badad en Jacob. ¿Cuándo vamos a estar solos? Con esta cuestión, cuando nos liguemos a esta cuestión que es Jacob, que llamó al lugar de Beis Hamikdash Bais, casa. Y como dicen nuestros sabios, toda aquella persona que tiene placer en Shabes, le entregan Nachla Bli Meitzarim, una herencia sin límites, la herencia de Jacob, etc. Así que Jacob evidentemente está ligado con el Shabes, con una casa, con el tercer templo, porque él rezó en ese lugar donde se construyó el templo. Y toda esta cuestión va a ser entregada al pueblo judío, le hace en el futuro, ¿cómo? A través de que nosotros, a través de que nosotros durante el exilio, todo esto va a ser explicado en el discurso, así que paciencia, a través de que nosotros en el exilio estemos solos. Paciencia. Entonces, de vuelta, para resumir lo que hicimos hasta acá, la palabra badad significa solo, pero aparece varias veces en la Torah. Una es en la hija. Está hablando mal de Yerushalayim, por así decir, como pobrecita está sola Yerushalayim.
Y otra aparece en la Torá al respecto de bendiciones que Dios le va a dar al pueblo judío en el futuro por venir. Y esas bendiciones están relacionadas con Jacob, porque el mismo versículo que dice Badad, dice Jacob. Y Jacob está relacionado con el Beis Hamikdash, con el templo, en forma de Bais, en forma de casa, en forma fija. Y está relacionado con Shabbos, que es cuando el Rebbe estaba diciendo el Maimon. Está relacionado con Shabbos. ¿Por qué? Porque la herencia de Jacob es la herencia de Shabbos, todo el que tiene placer en Shabbos le da la herencia de Jacob, etc. Y esta es la razón por la cual nuestros sabios comparan el concepto del Golus, el concepto del exilio que nosotros vivimos, al hecho de que Adam Arishon, el primer hombre, fue echado del Gan Eden. Nuestro Golus está directamente relacionado con su, el de Adam Arishon, Golus, exilio. Y el Rebbe pone entre corchetes, porque así como Adam Arishon, porque uno puede preguntar qué tiene que ver una cosa con la otra, porque así como Adam Arishon, nosotros no somos Adam Arishon, no, a él lo echaron y a mí qué tengo que ver yo. Entonces el Rebbe pone, así como Adam Arishon era Yetzir Kapav Shel HaKadosh Baruch Hu, era la formación de las manos, de las palmas de las manos, digamos, de Dios, entre comillas. De la misma manera el pueblo judío, que también fuimos echados, porque estamos en Golus, y lo decimos en Yom Tev, Mipnechatoinu, Golinu Me'atzeinu, por nuestros pecados fuimos echados de nuestra tierra, Eretz Israel. El pueblo judío somos, como dice Ishaya, Neitzer Matav, Maisi Yadav Shel HaKadosh Baruch Hu. Somos la rama de la plantación de Dios, la acción de las manos de Dios. Hele que lo cambie mal es una porción de Dios en lo alto. Entonces, así como Adam Arishon fue formado por las manos de Dios, hay un pasuk en Ishaya que dice que somos Maise Yadai, que somos la acción de las manos de Dios. Ahí está el vínculo entre Adam Arishon siendo echado del Gan Eden y nosotros siendo echados de Eretz Israel. ¿Qué pasa? ¿Se puede preguntar? No, dale, sí. Y así como Adam Arishon fue juzgado a través de echarlo, o el veredicto del juicio fue echarlo del Gan Eden, y ese echado del Gan Eden tenía la motivación, la razón de ser, de llegar a un nivel espiritual muy elevado posteriormente, hasta el nivel espiritual de Matan Toira, de la entrega de la Toira, que es más elevado todavía, como el Rebbe va a explicar, la entrega de la Toira, lo que ocurrió en ese momento, que el hecho de que Dios lo puso a Adam Arishon en el Gan Eden, le Abdo, le Shambra, para cuidarlo, para trabajarlo y cuidarlo. O sea, vamos a ver a lo largo del Maimar, quizás para que lo aclaro ahora para que sea un poco más claro, más sencillo de entender. El Rebbe está haciendo una comparación de lo que pasó. ¿Cuál era el Gilu y el Okus? La revelación divina en la época de Adam Arishon, la revelación divina en la época de Matan Toira, en la época del primer templo, el segundo templo, y qué va a pasar en el tercer templo. Es una especie de hilo conductor a lo largo de toda la historia. Entonces, así como Adam Arishon fue echado de Gan Eden, nosotros nos echaron de Eretz Israel. Y así como ese echado de Adam Arishon de Gan Eden fue una especie de destrucción para él en su vida, etc., eso tiene que ver con la destrucción del templo. Y así como el tikkun nuestro arreglo, cuando nosotros resolvamos, el Rebbe lo va a decir más adelante, nosotros resolvamos la construcción del tercer templo, esto es, por eso decimos, que mitzvahs retzeneja. Allá, en la época de Moshiach, vamos a hacer las mitzvahs como vos realmente querés, le decimos a Dios. Pregunta Hasides, lo vamos a ver más adelante de Kitzur, en resumen. Pregunta Hasides, ¿que ahora no son las mitzvahs como Dios las quiere? Que mitzvahs retzeneja, decimos en montones de lugares, como vos realmente querés, y ahora no quiere. Cuando yo me pongo tefilin, ¿no es lo que Hashem quiere? La respuesta es no, está que no. No es como Hashem quiere. Porque Hashem, cuando puso a Adam Arishon en el Gan Eden, si bien le dio muy pocas mitzvahs, pero con todo lo que Adam Arishon hacía, él veía revelación divina. Mitzvah que él hacía, se revelaba la presencia de Hashem. Kipshuta y literal, lo veía, no sé qué es lo que veía, pero algo veía, algo sentía. Nosotros nos ponemos tefilin, a menos que seas un tzadik, yo no soy por lo menos, los que están acá no sé, pero yo no soy, a menos que seas un tzadik, no sentís nada. ¿Qué vas a decir? ¿Qué sentís? A ver, contame. Ahora de repente sentiste una luz especial, te pusiste tefilin y una luz que te ilumina la vida, y la ves y la sentís. Podemos creer en esto, podemos tener fe en esto, podemos decir que tefilin es la proyección del intelecto divino, todo lo que quieras. ¿Pero lo sentís? ¿Lemes? Entonces las mitzvahs que son ahora no son que mitzvahs retzaineja, no son realmente como él quiere. No son así. Como él quiere es como en el Gan Eden. Entonces nosotros de alguna manera, con ese hilo conductor
de revelación divina en el Gan Eden, en la entrega de la Toira, en el primer templo, en el segundo templo. Dios lo echa a Adam Arishon del Gan Eden, Dios destruye los templos. Y ahora nosotros estamos esperando el tercer templo. Tiene que haber algo que nosotros podamos hacer para la construcción de ese tercer templo, que es el tikkun, el arreglo de que Adam Arishon vuelve, entre comillas, él ya falleció, pero como que la idea de volver al Gan Eden y que las mitzvahs sean como eran en el Gan Eden. Como eran en el Gan Eden. Incluso, entre paréntesis, no tiene que ver con este Maimar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No tiene que ver con este Maimar, pero cuando hay una hasene, un casamiento, una de las brajos de la hasene es Began Eiden Mikeden, que el hombre y la mujer que están casando, novio y novia, que ellos se alegren, como Dios alegró al hombre, Began Eiden Mikeden, el Gan Eden antiguamente. ¿Que no sabías que el Gan Eden fue hace 5.778 años? ¿Qué agrega la palabra antiguamente? Mikeden, desde antes. Ya sabemos que el hombre estuvo en el Gan Eden hace mucho. Y lo echaron, etcétera, etcétera. Al comienzo de la Toira. ¿Qué novedad hay? Decir, como Dios alegró al hombre, Began Eiden. Punto. Mikeden. La idea es que este novio y esta novia tengan la braja, digamos, cuando uno hace la hasene, casamiento, de la misma alegría que el hombre tenía antes del pecado. Este es el punto de Mikeden. En el Gan Eden, antes del pecado. En donde la revelación divina estaba disponible para ellos. Como está escrito, sí, que un hombre y una mujer se casan y la presencia de Dios está entre ellos, qué sé yo, todo muy lindo, pero el punto es, está el hombre en el Gan Eden antes del pecado y después del pecado. Y nosotros queremos retornar a la situación en el universo entero como el hombre estaba en el Gan Eden antes del pecado. ¿Estamos? Bien, continuamos entonces. Para meternos en el texto de vuelta, así como Adam Arishon fue echado para luego lograr un nivel espiritual superior, hasta llegar a la entrega de la Toira, que la entrega de la Toira, la revelación divina, era superior incluso a la revelación divina que Dios planteó, digamos, para el primer hombre, en trabajo y cuidado del Gan Eden. Es decir, así como en Matan Toira había 7 generaciones, antes de Matan Toira, había 7 generaciones que echaron a la presencia de Dios de la tierra. Desde abajo hacia arriba lo fueron echando 7 generaciones de pecados que fueron echando a la presencia de Dios de la tierra, y después aparecieron 7 generaciones que proyectaron la presencia de Dios aquí abajo, la Shechina, la presencia de Dios de arriba hacia abajo, hasta que vino Matan Toira. Y en Matan Toira, después con la construcción del Mishkan, del tabernáculo, en la práctica residió una vez más la presencia de Dios en la tierra. De la misma manera es después de la entrega de la Toira, que el pueblo judío tenía que entrar en Eretz Israel y construir el Beis Hamikdash. Estamos hablando en la época antes del primero incluso. Construir el Beis Hamikdash, que era el lugar donde Dios eligió, que es Jerusalén. Y esa construcción del Beis Hamikdash era superior todavía al Mishkan, al tabernáculo. Como está escrito que el tabernáculo era algo temporario, era una tienda, que lo sacaban de un lugar, lo ponían en otro. El Beis Hamikdash era un Beis, una casa fija. Y ahí, para el pueblo judío, cuando entra en Eretz Israel con Yoshua bin Nun, etc., hubo montones de dificultades hasta que en la práctica, si no recuerdo mal, eran 490 años después de que el pueblo judío entra en Eretz Israel, se construye el Beis Hamikdash. Así que en esos 490 años hubo toda una serie de dificultades enormes entre Yoshua, los Shoftim, los profetas, los jueces, quiero decir, Shmuel, los reyes, Shaul y David, que es un montón de dificultades, hasta que Shlomo Melech es el que en la práctica construye el Beis Hamikdash. Y después vino la destrucción del primer templo. Entonces el pueblo judío llegó a la próxima elevación. Destruyeron el primer templo, hay que elevarse más todavía, construimos el segundo templo. Que el segundo templo era superior al primer templo, como está escrito, es un pasuk. Mayor será la gloria de esta casa, que se refiere al segundo templo, esta última casa, de la primera casa. Esto se refiere al segundo templo, que era más grande en términos de construcción, el edificio era más grande y duró más años. El primer templo duró 410, el segundo 420. Entonces vemos que hay toda una serie de idas y vueltas. Dificultades en el desierto con el Mishkan, qué sé yo, el pueblo judío entra en el Israel, dificultades, construimos el Beis Hamikdash. Destruyen el Beis Hamikdash, más dificultades problemáticas para llegar a un nivel superior, el segundo Beis Hamikdash. O sea, primero empezamos con el Mishkan, dificultades, Beis Hamikdash. Destruye el Beis Hamikdash, dificultades, próximo Beis Hamikdash. De la misma manera, la destrucción del segundo Beis Hamikdash
hasta que llegamos a la increíble elevación y virtud del tercer Beis Hamikdash, que va a ser construido rápido en nuestros días, a través de Mashiach, que va a ser superior al primer Beis Hamikdash y también superior, al segundo Beis Hamikdash. Y como dicen nuestros sabios, que lo mencionamos anteriormente, el lugar donde está el Beis Hamikdash, donde está el Hara Moiria, el monte de Moiria, donde está el Kotel, etc., no es como Abraham, que lo llamó un monte, y no es como Yitzhak, que lo llamó un campo, sino como Jacob, que lo llamó una casa, un Bais. Y esto también es la continuación del versículo en Eija. Eija, el pasuk dice, Eija Yashva Badat, Hay Rabasiam, Hay Saki Almana. Eija, como estaba sentado sola, la ciudad con un montón de gente, era como, lo subrayo porque esa es la letra, digamos, clave, una haf, como una viuda, pero no era una viuda literalmente. ¿Qué significa una viuda? No, el marido no está más. ¿Quién es el hombre y la mujer? El hombre es Dios, la mujer es el pueblo judío. Si el pueblo judío es la viuda literal, significa que el marido le dijo chao, Dios se la picó. Pero la Torá no dice viuda, la Torá dice como una viuda, pero no una viuda literalmente, Has v'shalom. Porque dado que la intención de todo el descenso es para un posterior ascenso que viene después, bueno, valga la redundancia, por un posterior ascenso, entonces el descenso no es un descenso verdadero, porque es como quien toma carrera para correr más rápido. Y por eso la Torá dice, en Eihag, la acabamos de leer, era que almana, como una viuda, pero no una viuda literalmente. ¿Podemos parar acá? Sí, vamos a hacer un mini kitsur, mini resumen, sí. Es un capítulo, sí. Entonces, lo que planteamos hasta acá es, básicamente, hay dos explicaciones de la palabra badat, que aparecen Eija, solo, no es que son la misma explicación, solo, pero hay dos perspectivas de esta cuestión. Uno que es algo negativo, Jerusalén estaba sola, pobrecita, la destruyeron. Y la otra que es positiva, Dios está con el pueblo judío y estamos solos. Badat en Yaakov, ese es el pshat, y se pueden fijar en Rashi, al final de la Torá, en Parshas Braja está esto. Dice esto literalmente, que Dios está con el pueblo judío, estamos solos. Y en el Zohar también aparece Israel, Malka Bilhoitoi, el pueblo judío con el rey, que es Hashem, estamos solos, qué sé yo. Sea como fuere, son dos ideas totalmente opuestas. Entonces, ¿por qué son la explicación del mismo pasuk? Por lo menos tráeme dos palabras diferentes. La misma palabra implica las dos cosas tan opuestas. Esta es la primera pregunta. Para entender esto, el Rebbe planteó que en la historia de la humanidad nosotros podemos encontrar una especie de hilo conductor desde dos puntos de vista. El primer hilo conductor es todos los grandes eventos de la historia estaban relacionados con Gilu y Elokus, la revelación de la presencia de Hashem. Este es el punto, para qué estamos acá, etcétera, para qué existimos como Yehudim. Este es el hilo conductor de la existencia. Adam Arishon en el Gan Eden, Matan Torah, la entrega de la Torá, el primer Beis Hamikdash, el segundo Beis Hamikdash, estamos esperando el tercer Beis Hamikdash. Pero ese hilo conductor viene acompañado directamente de terribles descensos que todos estaban para un posterior ascenso. El terrible descenso de Adam Arishon, lo echaron del Gan Eden. El terrible descenso antes de Matan Torah, había que pasar 210 años en Mitzrayim, había que comerse la esclavitud de Mitzrayim para llegar a Matan Torah. Y la entrega de la Torah es directamente el objetivo de la salida de Mitzrayim. Están los psukim, ¿sí? Dios le dice a Moisés, anda a decirle a Paroi que saque a mi pueblo para que me sirvan en el desierto, para entregar la Torah. Primer Beis Hamikdash, muy lindo, pero vino a través de la terrible dificultad de 490 años hasta poder armarse como pueblo en la tierra de Israel para construir el Beis Hamikdash. Después lo destruyen. Ese terrible descenso, ¿para qué era? Para construir un templo más grande todavía. Segundo Beis Hamikdash. Después lo destruyen. ¿Y para qué esa destrucción? Para construir un templo más grande todavía, el tercer Beis Hamikdash. Y entre paréntesis no aparece en el Maimar, pero como resumen y para terminar, no, al fin y al cabo, un Beis Hamikdash, dos Beis Hamikdash, tres, ¿cuánto vas a...? Te lo van a romper todos. Y después, ¿qué vas a seguir construyendo más? Cuarto y quinto. No. El Zohar dice, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el primer Beis Hamikdash y el segundo, frente al tercer Beis Hamikdash? Que los dos primeros Beis Hamikdash eran binyanos de Barnash, era una construcción del hombre. El hombre, por naturaleza, es finito, mortal. Entonces, automáticamente toda construcción que nosotros hagamos es, entre comillas, mortal. Beis Hamikdash, el primero, y el segundo lo destruyeron. El tercer Beis Hamikdash es Binyana de Kuchabrihu. Es una construcción que Hashem hace.
Cuando Hashem hace algo, es inmortal. Eso no se acaba nunca. Entonces, de vuelta, el Rebbe está mostrando en este hilo conductor de la historia como todos los terribles descensos llevaron a un posterior increíble ascenso. Y ahora estamos en este Golus. El Rebbe va a explicar incluso por qué es tan largo más adelante, en este terrible Golus, para entender cuál es el terrible descenso en el que estamos nosotros. Y si es tan terrible el descenso, hoy va voy lo que será el ascenso. Impresionante. Este es el asunto del Maimón.